¿Ustedes manejan alguna estadística sobre el suicidio? ¿Aumentaron los casos? Mira, nosotros, ya te digo, no somos profesionales y no manejamos estadísticas propias, ni las estadísticas más confiables son las del Ministerio de Salud. Lamentablemente se publican con mucho atraso. Se está publicando, recién ahora se publicaron las del 2020. Según esas estadísticas, no aumentaron los casos ni siquiera durante la pandemia. Los casos se mantienen más o menos constantes, alrededor de 3.200 suicidios anuales. Hay muchísimos casos de suicidios no informados. Algunas estimaciones dicen que realmente la cantidad de suicidios seguramente es más de 5.000. Y por otro lado, existe mucho parasuicidio. El parasuicidio es cuando uno está en ese proceso, en el proceso suicida, hay un momento en que, es decir, lo más difícil es tomar la decisión, pero hay un momento en que uno se deja de preocupar por su propia vida. Y ese momento puede ser, genera en realidad más víctimas que el suicidio, porque se descuidan estudios médicos, se abusa de sustancias, se conduce sin cuidados, sin respetar las normas. Entonces, si uno suma lo que se llama defunciones con intencionalidad dudosa, casi se duplica el número de suicidios, o sea, serían más de 10.000, pero las estadísticas son muy difíciles de establecer. Primero porque es muy difícil determinar la intencionalidad, y segundo porque hay una intención manifiesta de ocultar los suicidios, tanto desde los familiares como de los médicos. Las estadísticas se hacen en base a certificados de defunción, y yo he escuchado a médicos decir que el suicidio como causa de muerte es mucho papeleo, o sea, es más sencillo poner, por ejemplo, yo puedo dar el ejemplo del suicidio de mi mamá. Mi mamá no forma parte de la estadística porque en su certificado de defunción dice paro cardíaco. Todos nos morimos por paro cardíaco porque en algún momento se para el corazón, pero no fue eso lo que causó la muerte. Pero los médicos tienen una tendencia, a veces se lo piden los familiares, que no figure suicidio en el certificado, o ocultan la información cuando se la dan al médico, y a veces el mismo médico pone otra cosa en el certificado para no hacer tantos trámites. Así que lamentablemente las estadísticas que hay son muy poco veraces. Igual con los números que se muestran, el suicidio es la primera causa de muerte violenta. Muchas gracias. Parasuicidio dijo, ¿no? Sí, parasuicidio, sí. ¿Eso afecta más en personas adultas o en adolescentes? No sé con precisión, pero yo diría que afecta más a adolescentes y jóvenes, porque en general tienen más impulsividad, entonces están más expuestos a, por ejemplo, si consumen sustancias problemáticas, tener una sobredosis, o si manejan un vehículo, una moto, un auto, tener accidentes no forzados, digamos. Así que yo estimo que es más peligroso, pero no tengo los números como para decirlo con seguridad. ¿Cómo podemos darnos cuenta que una persona está llegando a su límite? Me gustaría tener una respuesta clara, pero no la tengo. Hay personas, como mi mamá, por ejemplo, manifestaban abiertamente que se querían suicidar, lo decían abiertamente, pero lo más común en la mayoría de los casos es que se oculte. Yo, por ejemplo, tuve ideas suicidas durante más de 10 años y nadie se enteró. El suicidio el pensamiento de suicida es vergonzante, es decir, le genera mucha vergüenza al quien lo padece. Entonces hace todo lo posible por ocultarlo. Hay una campaña que hizo otra asociación que se llama Empezares, que la pueden ver en Instagram, que dice cómo se veían antes de morir a causa de suicidio. Y publicaron decenas de fotos, la mayoría de jóvenes, alegres, divertidos, y que a los pocos días se suicidaron. O sea, me gustaría decirte, mira, tienen un cartel arriba del hombro que dice me estoy por suicidar, pero no lo tienen, no hay una marca. Por eso nosotros decimos que la prevención comunitaria debe ser extensa. Es decir, por ejemplo,
ejemplo, vos cuando, porque además hay una cuestión, aun cuando aparecen señales muy claras, como en el caso de mi mamá, por ejemplo, la familia tiende a ignorarlas, porque es muy difícil imaginar la muerte de suicidio de una persona querida. Ustedes piensen en cualquier persona, en alguien que quieran mucho, en una persona muy querida. ¿Se imaginan que esa persona puede morir a causa de suicidio? O sea, creo que aunque se lo dijeran, no lo creerían. Entonces, es muy difícil. La única forma de ejercer una verdadera prevención comunitaria es que sea extensa, es decir, que todas las personas, que tengamos presente que el suicidio puede llegar a cualquier persona. Yo nunca pensé en tener ideas suicidas hasta después de mis 29 años. Nunca me lo imaginé de que podía llegar a tener ideas suicidas. Por eso decimos que el suicidio puede llegar a cualquier persona y que todos debemos contar con una red de contención para evitar ese momento en que uno se siente solo y desvinculado del mundo. ¿Cómo afecta esto a los vínculos cercanos de esta persona que tiene pensado suicidarse o se suicida? Lo sé por propia experiencia y también por haber escuchado a muchas personas. Es una situación terrible, sobre todo para los padres, porque los padres tienen como la misión de proteger a los hijos. Y a veces a los hijos los pueden proteger de distintas maneras contra agentes externos. Pero ¿cómo se protege a un hijo de sí mismo? No hay forma. Por eso a nosotros acuden muchas personas preocupadas por los pensamientos de sus hijos, cuando los pueden detectar, por supuesto. Y lo que nosotros, las personas que están en esa situación de tener que cuidar a un tercero con pensamientos suicidas, ellos mismos están atravesando un problema emocional profundo, porque eso genera muchísima preocupación. Por eso ellos también necesitan un espacio de contención que nosotros lo brindamos a través de los grupos de ayuda mutua. Pero además en los grupos aprenden esto de la escucha activa, que es la única forma. Por más que nosotros querramos evitar el suicidio de otra persona, es algo que no se puede hacer coactivamente. No puedo, salvo que la encierre en una habitación, no sé, como para que no tenga ningún elemento, ninguna posibilidad de suicidarse, pero ¿cuánto puede durar eso? O sea, incluso hay suicidios dentro de las internaciones psiquiátricas. O sea, es algo que es muy difícil cuidar a una persona sobre sí misma. Cuidar a una persona de sí misma. La única forma es lograr que se vuelva a conectar con la vida. Y la forma de lograr eso es desde la escucha, desde refutando esa idea de que está sola en el mundo, mostrándole que no está sola en el mundo esa persona. Eso por lo menos es la única forma que nosotros encontramos. ¿Qué es lo más difícil del acompañamiento hacia los padres? Difícil, no. Acompañar no es difícil. O sea, uno se cree que uno tiene que ser como la madre naturaleza y tener respuestas para todos, pero en realidad el acompañamiento que hacemos nosotros no es difícil porque es un acompañamiento entre pares. Nosotros no nos ponemos es más, en el grupo tenemos un acuerdo de participación y dentro de las normas de ese acuerdo está no dar consejos. Nosotros no queremos dar consejos porque sabemos que los consejos no sirven. Lo que sirve es que la persona se sienta acompañada. Es simplemente eso. No es difícil el acompañamiento porque es simplemente estar y escuchar. No hay que hacer mucho más. Y lo que dije antes, preguntar, validar los sentimientos, valorar, pero no es difícil. Lo que pasa es que no nos lo enseñan. No nos enseñan a relacionarnos de ese modo. Nos enseñan a que encontramos a alguien que tiene un problema y de alguna manera nos alejamos. Eso es lo que cuentan muchos sobre todo los padres en duelo por suicidio, cuentan: yo quiero hablar de lo que me pasa con otras personas, pero las personas me ponen excusas, me dicen, bueno, tranquilo, se te va a pasar. O sea, de alguna manera cierran la conversación. Tenemos que aprender a relacionarnos de otra manera, a darle el espacio al que necesita hablar. Es algo realmente que no es difícil, es sencillo, pero no se hace, lamentablemente no se hace. ¿Qué le parece la poca visibilidad que hay para los adolescentes sobre el tema del suicidio? Sí, el tema del suicidio es un tema tabú. No viene un poco de esto por ejemplo,
en Argentina mueren tantas o más personas de suicidio que de accidentes de tránsito. Como de accidentes de tránsito, más o menos es la misma cantidad. Sin embargo, de accidentes de tránsito se habla todo el tiempo. Hasta hay programas en las escuelas, de educación vial, ustedes lo habrán tenido en algún momento. Hay campañas que pagadas por el Estado de educación vial, pero no se habla de suicidio. Prevenir el suicidio es tan sencillo o más que prevenir los accidentes de tránsito, pero del suicidio no se habla. Eso es algo que es otra de las cosas que tenemos que cambiar. Por eso nuestra asociación se llama Hablemos de Suicidio, para que se empiece a hablar, que se opine, que se busquen estrategias para evitarlo, pero sí, se lo oculta, se lo invisibiliza, y lamentablemente hay muchos jóvenes y adolescentes que mueren a causa de suicidio y no se habla ni siquiera en el seno familiar se habla. Cuando muere una persona a causa de suicidio, muchas veces o no se la menciona o se habla, pero no se menciona la causa de muerte. Yo lo he visto en mi propia familia. Cuando se hablaba de mi mamá, se hablaba de la muerte de mi mamá, pero no de la causa de muerte, nunca se mencionaba. Parece que es una palabra que es como algo contagioso, que no hay que... Y la verdad es que la causa no lo sé. Yo creo que es esto de que todo lo que tenga que ver con los sentimientos, con el estado de ánimo, siempre es algo que nos genera mucha vergüenza. Y el suicidio imaginamos que viene después de un estado de ánimo muy, muy desesperado, y no queremos mostrarlo, y los familiares a veces también se sienten culpables, entonces no quieren mostrarlo, pero se genera todo un silencio que no ayuda a prevenir futuras muertes. Por los que ya se fueron no podemos hacer nada, pero hay muchos que están en riesgo hoy mismo, y por ello sí podemos hacer mucho. Sabiendo que ustedes son personas que vivieron de cerca este tema muy personal, ¿qué consejos le darías a los adolescentes para salir de esta situación de querer suicidarse o tener pensamientos suicidas? Bueno, como te dije, nosotros no damos consejos, pero el consejo es que hablen de lo que le pase, y que busquen espacios donde hablar, porque es cierto que no se puede hablar en cualquier lugar. Es cierto que hay veces que uno intenta hablar de lo que le pasa y termina frustrado, pero tenemos que crear más espacios donde se pueda hablar y poder, y el consejo es que hablen, porque mientras permanezcan en silencio se van aislando cada vez más, y hay un momento en que esto parece irreversible. Así que cuando no hace falta llegar a tener pensamientos suicidas, cuando tienen un problema más emocional, es bueno tener alguien con quien hablarlo. Es la forma de ponerle nombre, porque además cuando uno habla se escucha a sí mismo y de alguna manera encuentra el camino de salida. Pero cuando permanece en silencio, mira, yo te dije que yo tuve más de 10 años con pensamientos suicidas. Bueno, yo era una persona muy reservada, yo no hablaba de lo que me pasaba, no hablaba con nadie, no iba a terapia, no hacía nada, lo tomaba como que, bueno, me tocó esto en la vida, y realmente cuando descubrí el poder de la palabra, el poder de hablar de lo que me pasa, es algo que realmente se lo recomiendo a todos, porque hace mucho bien. Muchas gracias, le agradecemos su tiempo, y le queríamos comentar que esta entrevista va a ser publicada en el canal de YouTube de nuestra escuela secundaria, y queríamos pedirle si quiere decir los canales o redes sociales de la organización, así mis demás compañeros pueden seguirlo. También pueden seguirnos y ver y anotarse también para nuestros grupos de ayuda mutua o para otras actividades de la asociación en nuestra página web, que es hablemosdesuicidio.org.ar, o en Facebook o Instagram como @hablemosdesuicidio.ong. Muchísimas gracias. Muchísimas Gracias a ustedes y gracias por difundir.